después de haber trabajado con Maribel en Blancanieves, sabía que quería volver a trabajar con ella. Fue una experiencia tan maravillosa, tan positiva, y fue una colaboración tan especial que dije, mira, le voy a dar una vuelta a este guión, y estuve un año trabajando sobre todo por ese contraste, ¿no? De una silente, una ruidosa, una de época, una contemporánea, y así, aunque sí que creo que todas mis películas, como yo creo que todos los hijos que tienen un padre, tienen un ADN, ¿no? Y yo creo que sí veo yo una conexión entre Abracadabra, Blancanieves, Torremolinos e incluso mis cortos. ¿Cuál sería esa conexión? Después yo creo que los directores siempre decimos que las películas tienen que hablar por sí mismas, pero a los directores nos toca hablar mucho en la promoción, y en el caso de Enrique es un amigo, pero hay otras veces que son periodistas o encuentros, y después de estos años viajando con mis películas, creo que lo que une a todas mis películas son tres elementos, que es la emoción, el humor y la sorpresa. Y últimamente estoy añadiendo una cuarta, que es como siempre hay historias de amor, de alguna manera, y yo creo que es un poco lo que une a todas mis películas. ¿Tenías claro a Maribel Verdú y cómo fuiste llegando a los demás miembros del reparto? Mira, para mí el casting es un poco como lo que yo estoy viendo ahora. Es como una foto de grupo muy grande, como cuando yo iba al colegio y salíamos 200 con los profesores. Pues yo siempre me reúno con los directores de casting. Yo he tenido la suerte de trabajar con dos grandes directores de casting, Luisa Narciso en Torremolinos 73 y Rosa Estevez en Blancanieves y en Abracadabra. Y entonces empezamos a formar esa foto de grupo, esa primera fila, que serían los protagonistas, esa segunda de secundarios, pero así, para mí, hasta la figuración. Para mí, toda persona que aparece en la pantalla es importante, es un protagonista, de alguna manera. Y Maribel fue la primera persona con la que me reuní, con la que le dije... Aparte, con Maribel fue muy gracioso porque después de esa gira que hice con Blancanieves, quedé con ella y le dije, tengo un regalo para ti, vamos a tomar un café, ¿no? Entonces, a Maribel le encantan los pingüinos, o sea, le fascinan. Y acaba de ver la exposición de Sebastián Salgado, Génesis, y aparecen muchos pingüinos. Entonces le había comprado el libro gordo de Sebastián Salgado, me reúno con ella para tomar un café y yo le había puesto debajo el guión de Abracadabra. Entonces le dije, tengo este regalo para ti. Entonces ella obviamente pensó que el libro, y luego enseguida descubrió el guión. Y fue un momento muy emocionante porque me dijo, mira, me dio un beso y me dijo, me voy a leer el guión y te llamo en 2 horas. O sea, y a las 2 horas me llamó y dijo, Pablo, lo que quieras, me tiro a la piscina contigo y hacemos Abracadabra. Dicho esto, había que formar esa foto de grupo que estoy hablando. Maribel me puso flechas hacia Antonio, porque habían trabajado en Felices 140, no como pareja, pero sí como cuñados, y me dijo, y a mí Antonio obviamente me encanta, ¿a quién no le gusta Antonio? O sea, si hablamos de pedigrí, creo que tiene 9 nominaciones a los Goya, película que hace nominación a los Goya, tiene 1 o 2 Goyas, y Antonio siempre me ha gustado. Recuerdo la primera vez que le vi en Te doy mis ojos, y era una secuencia, lo que le llaman ladrón de escenas, ¿no? Aparece, es una terapia de grupo también de un hombre violento, y había algo ahí que dije, este es el Carlos de Abracadabra. El personaje que más me costó fue el de Pepe. El de Pepe, ahí revolvimos Roma con Santiago, le dimos 1000 vueltas, pensamos en actores, hicimos los catetos, porque al final es como jugar a los catetos. Eso ya no lo sabía, Pablo. Yo pensaba que señalaste a la primera. Que había pensado... Pero, y entonces ahí la flecha, y José lo sabe, que fue mi hija. Una persona con criterio. Que es como otra directora de casting, y como los hijos tienen mucha influencia. Mi hija tiene 13 años, ¿no? Tienen mucha influencia sus padres. Llevaba tiempo. Siempre hay una serie de actores que me dicen, tienes que trabajar con este actor. A veces porque son muy guapos y otras veces porque son muy buenos. En el caso que José son las dos cosas. Y me dijo, tienes que trabajar con José Mota en alguna de tus películas. Y yo, sí, siempre, los padres, sí. Y recuerdo que ella estaba viendo uno de los programas de José. Yo me quedé de pie mirando, la había visto muchas veces, obviamente, como todos los españoles.
pero era uno de sus programas que él hacía de sí mismo, o un sketch que él hacía de José Mota dentro del programa de José Mota, un poco como el programa de fin de año que hizo este año, ¿no? Entonces, hubo algo ahí, vi como una especie de la verdad, cuando los directores estamos buscando de alguna manera unos rayos X, a ver cuál es la verdad de ese actor, no sé, en ese instante vi José Mota y vi algo ahí que me daba ternura, que me daba fragilidad, que me llevaba a Jack Lemmon, me llevaba a Buster Keaton, había algo ahí, y luego ya la Celestina fue... Si no, sigue tú con la segunda parte. ¿Quién fue nuestra Celestina, No, José? Kiko de la Rica, otra persona con criterio. El director de no, foto. Que me llamó y me dijo, Pablo Berger quiere hablar contigo, y digo, bueno, pues ya está tardando, ¿no? La verdad que... Nada, fue maravilloso porque hablamos por teléfono y me dijo, tengo una historia estupenda que quiero que leas y tal, y quedamos a cenar. Me la dejó, la trajo ya dedicada. Querido Pepe, me gustaría que formaseis ya parte de este proyecto, y he de confesar que cuando lo leí la primera vez el guión no sabía qué pensar, porque qué lectura le doy yo a todo esto. Digo, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Me pasó exactamente igual que cuando vi por primera vez Pulp Fiction, que salí y digo, ¿qué he visto? Tuve que verla otra vez para empezar a tomar distancia, así a vista de helicóptero, y decir... Vamos a proyectarlo otra vez, después de este coloquio, a los que se quieran quedar. Y leí otra vez la historia y me pasaba que a medida que me iba adentrando en la historia me iba enamorando cada vez más, y me di cuenta de que era pues eso, un cuento, una fábula, una licencia narrativa, como yo llamo. Yo creo que Pablo utiliza muy bien, hace ficción dentro de la ficción. Esa doble pirueta que da para contar historias que no son reales, entre comillas, como es el que a un tipo se le meta un espíritu dentro para contar algo, ¿no? La historia de una mujer que vive un matrimonio de mierda, que no está a gusto, que no tiene una vida, no es feliz, ¿no? Y es la historia del amor imposible, ni con uno ni con otro. Al final tiene que apostar por ella, ¿no? Y mirarse al espejo donde no quiere mirarse, decir, cree en ti y da el paso. Por eso me gusta mucho cuando Pablo al final decide poner 3, 2, 1, no sé si estaba finalmente en el guión, despierta, pero despierta a tu vida, a ti, y apuesta por ti, ¿no? Entonces, bueno, pues leí el guión, la verdad que para mí era un lujo estar en un proyecto tan bonito, ¿no? Que habla de... Tiene comedia, tiene emoción, tiene reflexión y toca varios temas, ¿no? Enfermedades como la esquizofrenia, que yo creo que nos ayuda también a acercarnos, ¿no? Y no tenerla tan estigmatizada, ¿no? Y a conocer cosas que a priori pensamos que son terribles, y luego pues está bien, ¿no? Ese ejercicio de acercamiento, ¿no? Y yo me enamoré. Y dicho esto, sí quiero contar una cosa, que su hija fue la que le dijo, mira papá, este sketch donde me ocurrió de verdad que iba al urólogo. Me pasó de verdad y yo lo conté en un sketch. Yo fui al urólogo a realizar, como muchos hombres, un tacto rectal, porque tenía un pequeño problema de próstata, y me ocurrió algo surrealista, que cuando me estaba realizando el tacto rectal me pidió que cómo era la parodia que realizaba de un personaje conocido, pero no me lo hizo con mala intención, simplemente, joder, me encanta, nos gusta mucho en casa y tal, y según estaba yo en la posición cúbito prono, en cuatro patas, hablando más claro. Es verdad que me ocurrió algo surrealista y me dijo, ¿cómo es la parodia esta, qué tal? Y yo digo, para él debe ser normal esta historia, para mí me parece. Entonces, claro, yo llevé esto a trámite, lo conté, hice el sketch y Pablo lo vio. Para ser justo, tengo que decir que estoy en esta peli, en primer lugar, por mi urólogo y en segundo lugar, por la hija de Pablo. Así fue. Si queréis la verdad, si queréis que lo adorne, contaré otra cosa. Luego también se unieron así, por decir, José María Pou. Yo había trabajado con él en Blancanieves, quise trabajar con él en Torremolinos, somos muy amigos. También un personaje que me costó encontrar también era el de Tito, pero Kim Gutiérrez. ¿Quién no está enamorado de Kim Gutiérrez, hombres y mujeres? Y si yo recuerdo ver Primos, el monólogo de arranque de Primos, y dije, con este actor tengo que trabajar. Y necesitaba un papel pequeño, pero que sea de impacto. Entonces, ahí se convirtieron esos protagonistas, pero luego obviamente Ramón Bariaca trabaja en todos mis cortos y en todas mis pelis, Javibi, que también es la bomba, Saturnino García, recuperar lo de Justino, que una vez me vino, estaba en los Goya, creo que le entregamos el premio a David Trueba en uno de los Goya, y se acercó
Justino a mí, Saturnino me dijo, ya con 80 y tantos años, dice, Pablo, que sepas que sigo en activo y que quiero hacer una película contigo. Y no sé, y me acordé cuando estaba haciendo el casting, entonces le llamé a Saturnino, pero bueno, que fue un reparto muy coral, también es una película coral, ¿no? Bueno, les recuerdo que este coloquio es abierto al público, si tienen alguna pregunta levanten la mano y con mucho gusto. Tenemos aquí 2 preguntas, tercera, cuarta. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por esta película y mi pregunta es que se nos dijo al principio que era un cuento, pero es un cuento muy cruel, porque mira que es feo. Son feas las bodas, feo el maquillaje, feo la ropa, los actores no. Y me gustaría saber por qué viene esa crueldad con todos esos elementos, porque están mirados de una manera absolutamente inmisericordia. Es que vemos los poros de la fealdad del ambiente, de los muebles, de todo lo demás, al mismo tiempo que hay esa ternura por los personajes. Vale. Blancanieves también era cruel. Bueno, yo creo que los cuentos de los hermanos Grimm son muy crueles, o los cuentos en general son crueles. Sí que es verdad que la vida es dura, y que para mí un género que a mí me encanta es la tragicomedia, ¿no? El director siempre está de acuerdo con el público, porque el director no acaba la película. Yo hago una película y tú la terminas, y cada uno hace su propia película. Lo que sí puede estar es en desacuerdo, de alguna manera. Yo no lo veo una realidad fea, la veo una realidad. O sea, estamos hablando de una España, de un Madrid Sur estilizado, que no refleja un barrio concreto ni una población concreta. Es una especie de un poco Moratalaz, un poco Vallecas, un poco Carabanchel, un poco Parla, un poco Moratalaz, pero siempre fuera del cinturón del M30. Refleja un barrio obrero, refleja una sociedad, pero que en lo importante, y aquí lo importante es lo que ha explicado José en esas 3 líneas. Esa mujer que tiene que tomar una decisión podía haber pasado en el barrio de Salamanca. O sea, no es una cuestión ni de clase social, sino de... Y a mí la estética, a mí personalmente digo que me gusta. O sea, digo que hay una especie de atracción a veces hacia una cierta estética de barrio, y de alguna manera, no sé, me sugiere cosas, pero mi mirada, ahí sí que te voy a ser rotunda, pero de una rotundez impresionante. O sea, yo amo a mis personajes, pero les amo con locura, y les miro con cariño, y les cuido y adoro a todos, hasta los personajes que en la superficie pueden parecer negativos. Yo creo que no podemos prejuzgar a los personajes. Entonces, de alguna manera, por lo menos en mi mirada, no quiero comunicar esa crueldad, ¿no? Sino todo lo contrario, sino todo el cariño. Y sí que es verdad que tiene un mundo muy concreto, estilizado al mismo tiempo, porque estamos haciendo el vestuario es Paco Delgado, el director de antes Alain Bainet, el equipo es el mismo que Blancanieves. O sea, solo cambió el montador, que fue Fernando Franco en Blancanieves, pero estaba rodando película ahora, que hace película, entonces no era el montador, pero el equipo es el mismo. Entonces, ese es un poco... Sí, la ternura a los personajes, te lo dije desde el principio, eso se ve muy claramente. A los personajes los adoras. Vale, gracias. Es el ambiente a lo que yo me refería. Sí, hay un cierto, vamos a decir, feísmo, si quieres. Vamos a utilizar la palabra... A mí no me gusta utilizar una palabra kitsch, porque prefiero utilizar estética de barrio. O sea, porque la palabra kitsch, de alguna manera, estás prejuzgando. Y de alguna manera... Yo cojo el metro, cojo el autobús, me voy... Sí que es verdad que vivo en el centro, en un pequeño apartamento, pero me muevo. Entonces, pero sí hay una estética de barrio que a veces no es la más bonita. Tenemos otra pregunta. Sí, Pablo, quería comentarte toda la reconstrucción de los años 80, el revival de las canciones que aparecen en la discoteca de la segunda boda, el vídeo de los crímenes de King Gutiérrez con el VHS, pero sobre todo una pregunta. ¿El piso en el que Julián Villagrán Calvo le hizo toda la descripción, se hizo en un piso real o se construyó en plató? Mira, la película parte la rodamos en Pamplona. O sea, hay 2 semanas que se rodaron en Pamplona. Ahora Pamplona está convertido en una especie de Hollywood español, de Almería, donde están poniendo ciertas ventajas para rodar allí. Entonces, hay ciertos interiores que rodamos allí. Eso lo rodamos allí.
Y ese piso existe. O sea, lo que es la distribución no es un plató. Lo que sí que es verdad es que el director de arte y su equipo, por eso lo hemos hecho un poco para que os quedéis para el coloquio y que los 6 minutos de títulos de crédito no hagan que la gente desaparezca. Pero en una película trabajan cientos y cientos de personas. Entonces, un gran equipo de arte reconstruyó todo. O sea, cada objeto, cada mueble, si estaba más desconchado, más sucio, una puerta, todos los detalles. Esa casa completa, o sea, estaba entera. Eran 150 metros cuadrados, entera, construida, que yo podía rodar en cualquier ángulo, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso, yo creo que ahí hicieron un trabajo maravilloso. Pero sí que es verdad que más tarde, y esto ya me pongo así, si tenéis la música de Cuarto Milenio aquí, oí que él estuviese con nosotros, sí que pasó algo en ese piso, nos enteramos después, o al mismo tiempo que estábamos rodando de una muerte, en circunstancias extrañas. Entonces, claro, ese piso tenía cierta cosilla. O sea, eso os puedo decir que era así. O sea, es verdad que no fuimos sabiéndolo. No fuimos sabiéndolo. Fue a posteriori. Fue a posteriori. Pero fue. Pero fue. Lo que sí os puedo decir es que el piso, o sea, todos los muebles son, o el 90% son llevados, pero sí que había estado cerrado durante 25 años, ¿eh? Entonces sí que había un elemento de patina, de suelo, de algunos papeles pintados, algún mueble que queda por ahí que había quedado como perdido en el tiempo, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta. Perdona, José, mis hijos te admiran bastante por el programa de la tele y quisiera un autógrafo antes de irnos. Por Dios. Tenemos que ir, que son críos. Bueno, y una siguiente pregunta para Pablo. Sí. Me sorprende que en una película española haya una escena en una discoteca de baile y haya protagonistas bailando, cuando eso es normal en películas adolescentes americanas donde quieren llamar mucho la atención. Sí. Bueno, ¿para qué seguir cuando hemos visto muchas películas así? ¿Tiene algo que ver eso como una especie de llamada de atención a las películas americanas, españolas? Bueno, es para decir, y ahora que estamos en la academia, es para que hagamos por fin ese gran número musical que todos los españoles están esperando al arranque de los premios Goya, con Maribel Verdú, con Antonio de la Torre, y yo sé que José tendría que hacer una aparición también, y José baila. Eso yo lo he visto, que baila tela. Así como Antonio de la Torre no baila, aunque aquí sí baila, pero... José, no era mi momento. No era tu momento, ¿no? En realidad es José Mota caracterizado de Antonio de la Torre bailando. Si lo cuentas todo nos vamos a quedar vacíos a la mitad del coloquio. No, Antonio, que se le ocurra, que es verdad. ¿Te acuerdas que nos preguntaban? Estuvo horas y horas y horas y horas ensayando porque es tenaz. O sea, es una persona, Antonio, de verdad admirable, porque esto lo tengo que sacar, y me acuerdo que estuve con él en algunos ensayos allí en Pamplona, y estuvo la coreógrafa con él muchísimo tiempo hasta que, bueno, pues mira, el resultado, ¿no? No, eso fue increíble, porque de repente yo me reúno con Antonio, le explicas el guión, le pasa un poco como a José, también dijo, mira, ¿por qué le haces tú, Pablo? Pero es que aquí estoy un poquito... Esto es tela, a ver qué haces. O sea, estaba un poco preocupado también. Ya no, ¿eh? O sea, pero sí que me engañó, me dijo que bailaba. No me dijo que bailaba, le dije, quiero hacer... Yo soy de Bilbao, entonces los de Bilbao nos gusta todo grande, ¿no? Entonces, yo quiero hacer la gran secuencia más grande de la historia del cine español de baile. Sí. Entonces, claro, empezaron los ensayos, vino la coreógrafa Ana López, que fue la que hizo Blancanieves, pone la música de Abra Cadabra, y, a ver, Antonio, muévete. Y Antonio era como Robocop bailando. Y yo flipé. Los directores siempre ponemos cara de póker, ¿no? Nunca mostramos todo lo que sentimos. Entonces, y cuando se fue, empecé a gritar con la coreógrafa, esto es el horror, esto es el infierno, no sé qué. Pero bueno, hablamos con Antonio y nos dijo, mira, si me dais 2 meses, y estuvo 2 meses, y Antonio estuvo 2 horas todos los días con la coreógrafa de noche, y baila como Travolta. Ahora sí que, o sea, en serio, es él bailando, no hay dobles, es una pasada, ¿no? Pero aquí también de coaching y de trabajo, yo aquí le preguntaría a José por todo el tema del hipnotismo, porque os podría hacer un espectáculo de hipnotismo en este momento, aquí, y yo en este momento estoy hipnotizado por él. No quiero abusar. No. Además, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto lo dijo Peter Parker en Spider-Man hace poco, que como sabéis es una película basada en hechos reales.
y que no esto, pero no. Sí, tuve la gran fortuna que puso a nuestro servicio, no digo a mi servicio, a nuestro servicio a Jorge Astiaro, que es un maestro hipnotizador, y nos enseñó, nos adentró en el mundo de la hipnosis, a conocer un poco los inicios, cómo empezó clínicamente y también a nivel de espectáculo y demás, y luego pues nos enseñó un poquito la técnica para hipnotizar, de manera que Pablo quería que llegado el momento del rodaje de esa secuencia pues se me viese lo más seguro posible, ¿no? Haciendo esto, y fue muy interesante, muy interesante. ¿Te acuerdas la última charla que tuvimos? Sí. Fue como a través de internet, ¿no? Había, no sé, 150 personas, de que levanten la mano los que crean en la hipnosis, que aquello funciona. Levantó la mano uno, como aquí uno, y entonces empezó a hacer Jorge el espectáculo y cayeron como moscas. Fue impresionante. Bueno, y en la lectura, bueno, también él hipnotizó a un amigo suyo que no sé si sigue todavía hipnotizado. No lo sé, ¿te acuerdas? Sí, no lo he vuelto a ver más. Le dije, si es posible, Marcos, no vuelvas a aparecer le más. Habían enseñado sobre todo sobre todo para que no le preguntaran y dijera la verdad, ¿no? Digo, sí, no, pero fue muy interesante. La verdad que hipnosis, yo creo que desconocemos un poquito. Yo al menos, antes de adentrarme en lo que suponía que era esto, ¿no? Tenemos experiencias de hipnosis cada vez que vamos en el coche y llegas a casa y te preguntas por dónde he pasado. Que no me acuerdo cómo he llegado, por dónde he venido. Bueno, pues eso es autohipnosis. O sea, entras en trance, o sea, te metes tanto en tus pensamientos que disocias, o sea, lo que estás viendo de lo que estás pensando. Sin embargo, llevas el automático puesto, si no te darías la torta, ¿no? Pues tiene mucho que ver con esto, con la gana de emprender ese viaje. Tienes que querer. Sí. Así lo entiendo. Pero eso es como el cine. Yo por eso de serio que la conexión entre el cine y la hipnosis es total. O sea, el estado de trance es fundamental. Y igual que en un espectáculo de hipnosis tienes que querer ser hipnotizado. Cuando pides un voluntario tienes que desear ser hipnotizado. Cuando yo pido al espectador, tiene que desear entrar en la película, tiene que dejarse llevar, es importante, ¿no? Hay un elemento de trance, hay una conexión, así como el director dirige la mirada del espectador y le cuenta un cuento, el hipnotizador de alguna manera también te cuenta una historia y dirige tus pensamientos, ¿no? Son dos experiencias que, esto es como, el cine es como un trance colectivo, sí, y el hipnotismo es un trance más individual, ¿no? Pero tiene muchas cosas en común el cine y la hipnosis. Tenemos aquí otra pregunta. Buenas tardes. Hola. Enhorabuena, Pablo, José. Gracias. Muchas gracias. La música muy buena también de Agustín Villaronga. También estuvo en Blancanieves. Gran maestro, sí. La música de Villaronga ha hecho un trabajo excepcional. Pues tengo dos preguntas. La primera es para ti, Pablo. ¿Cómo es el trabajar con niños? Y la segunda, para los dos, ¿cuál fue la escena más complicada de rodar de la película? Yo he trabajado con niños en varios cortos. En Blancanieves, obviamente, la niña tenía 9 años y tenía unas secuencias muy importantes. Y aquí es con un adolescente. Aquí Priscila Delgado tiene 13 años cuando rodamos. Impresionante, ¿no? Entonces, yo aquí tengo que negar lo que decía siempre Hitchcock, que era lo difícil que era rodar con niños y con animales. Bueno, yo he rodado con las dos cosas, en mis películas todas. Aquí, en el caso de Priscila fue la niña, bueno, Julieta, de Pedro Almodóvar, era la niña que hacía Julieta. Ha hecho muchas series, lleva toda la vida, o lleva muchos años en esto. Incluso vino al casting de Blancanieves, que yo ni me acordaba, que me lo dijo ella. No me lo tomó, no está en contra porque no la cogí, pero fue una maravilla. Priscila Delgado, en serio, o sea, creo que va a ser la bomba. O sea, Maribel no daba crédito. Maribel, había algo que decía, es como yo. O sea, es una actriz de raza, o sea, es pura raza. Esta niña vino a la prueba de casting ya maquillada, con los pendientes, con los leotardos, con el pelo, y esta no tiene nada de... Y no digo nada despectivo por el elemento choni o poligonera, no era... Pero no es así. No tiene, pero había compuesto el personaje y hizo una prueba que fue excepcional. En el caso de la niña de Blancanieves, de Sofía, tenía 9 años y es que fue como encontrar una perla negra. Vimos miles y de repente vimos la prueba y dije, ya está. Y con esta fue igual, ¿eh? O sea, entonces, dirigir niños es elegirlos bien.
en serio, es elegirlos bien y luego dejarles hacer y ayudarles y crear un ambiente que no sientan la tensión que hay en un rodaje. Un rodaje es una locura, un rodaje es la guerra. Entonces, tú como director y a su equipo hay que crearles como una normalidad, que no. Entonces fue muy fácil. Y José, ¿cuál fue la secuencia más difícil? Bueno, quizá esa, la de la hipnosis, ¿no? Era donde el personaje, de alguna manera, el personaje de Pepe es un personaje, como habéis visto, ciertamente inseguro, frágil, inmaduro. Cuando se le ve montado a caballito, pues eso es una de las cosas que Pablo quería mostrar, ese niño todavía que tiene dentro, y que él, donde verdaderamente se muestra como alguien seguro y con autoridad, es precisamente ahí, en la hipnosis, ¿no? O en su trabajo, cuando está llamando a refuerzos. Necesito refuerzos, porque las pequeñas cosas de la vida las quiere magnificar, las quiere hacer grandes para él proyectarse como alguien importante, ya que en la vida real se ve como alguien débil, ¿no? Y de hecho se ve también en la primera secuencia cuando Antonio le empuja. Sí. Se presupone que alguna vez más Antonio le ha puesto la mano encima, ¿no? El personaje de Antonio. Bueno, y el backstory ese que construimos de la biografía, que él todavía vive con su madre. Eso es. Entonces, quizá para mi personaje era este el momento en el que había que estar muy templado, pues haciendo esta secuencia. Para mí, eso. Sí, la trabajamos mucho, sí. pero fue muy gratificante, sí, el trabajo de esa secuencia, porque la ensayamos, venía Antonio, le dábamos la vuelta, venía Jorge el hipnotista. Fueron esas secuencias que ves que a través del ensayo algo puede ser como un soufflé, que creció. Claro, porque Pablo al principio, cuando nos cenamos, me contó un poquito cómo veía el personaje de Pepe. Me daba pistas, ¿no? Él cómo lo veía a través de mí, físicamente, pues entre los dos tuvimos que darle forma definitiva, ¿no? Sí. Y por ejemplo, el pelo que llevo, ¿no? Pues hicimos varias pruebas hasta que Pablo vio efectivamente que era una peluca, que además no es peluca, la hicieron con un tul hiper invisible, pelo a pelo, una cosa hipercurrada, ¿no? Hasta que él vio que, vale, me lo creo, compro esto, está bien, ¿no? Le dimos 1000 vueltas. El pelo por aquí, no, de otra manera, este pelo, otro. Y bueno, pues con la idea que Pablo tenía de lo que tenía que ser Pepe mezclado conmigo físicamente, pues hasta que él no vio algo que le convencía, pues estuvimos dándole vuelta. Pero a tu pregunta, la respuesta es esa, la secuencia de la hipnosis. Tenemos aquí otra pregunta. Claro, por micrófono, o sea que... ¿Se oye? Hola. Sí. Vamos a ver. A mí me ha encantado la película, está muy bien. Qué bien. Y sobre todo me ha gustado la dualidad de Antonio de la Torre, pero quería lo digo esto porque voy a hablar lo que no me ha gustado. Sí. Soy sensible, ¿eh? El tema de la esquizofrenia, creo que está tratado un poco de lo malo de la esquizofrenia. Y, o sea, en plan tópico, si son criminales, o sea, un poco en plan negativo. Y falta tratarlo de una manera más positiva, lo veo, pienso yo. Y está tratado porque como si los esquizofrénicos fueran criminales todos, y no es así. O sea, está tratado de una manera más genérica y no es así. Y luego también quiero hablar también un poco de una manía que hay en el cine del zoom. Yo soy epiléptico y hay una manía de hacer zoom. A veces hay una escena que se hace muchas veces zoom, sí. Y a mí eso me ha afectado y no he podido estar mirando a la pantalla y he tenido que retirar la mirada. Y eso me afecta. Y claro, algunos cineastas no piensan que hay epilépticos, vale. Y a la hora tenemos que retirar la mirada y a alguna gente le provoca incluso ataques. Yo gracias a Dios, pues tengo mi enfermedad controlada, pero hay gente que le provoca estos ataques. Lo de la esquizofrenia, parece que ahora le debes otra película que sea tratando el lado esquizofrénico, pero por el otro lado, por un lado más normal, o sea, un esquizofrénico normal. Sí, no. Mira, yo te cuento, digo, en mi caso yo he convivido con personas muy cercanas, familiares con esquizofrenia, varios. No, de alguna manera no queríamos estigmatizarlo, o sea, aunque pongamos un caso concreto, o sea, porque en realidad el porcentaje de... Sí, sí. Sí.
No, si te entiendo, no. Sí, te entiendo. Digo que en el sentido, como primero hemos dicho, es un cuento. O sea, digo que no es una recreación real ni fiel, pero sí que había por mi parte, porque lo he vivido de cerca, con tíos, con primos, y he convivido con ellos, con una normalidad absoluta, siempre con normalidad. Lo que pasa que en la historia esta concreta también ocurre, es como cuando de repente haces una película que hay un accidente de avión. Es mucho más peligroso los coches, pero pues están hablando 100 veces más peligrosos un coche que los aviones. Lo mismo que no significa que aquí, porque aparezca un personaje que tenga la esquizofrenia, que sean más violentos. Esa conclusión no queríamos sacarla. Y yo lo que le he dado es, a través de la música y a través de la interpretación de Antonio, normalidad. O sea, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que podíamos haber ido en otra dirección. En la secuencia de los pajaritos, podíamos haber seguido con la música de los pajaritos y haber conseguido que una gran parte de la sala, no todos, les hubiera dicho qué gracia, este humor negro, Kim Gutiérrez bailando los pajaritos. Pero esa no era la película. La película era que el espectador está en el lugar de Maribel Verdú, que hay una empatía con ella y que Maribel Verdú está sintiendo por el personaje. No se está horrorizada por el horror, sino que está sintiendo por este personaje que tiene una enfermedad. Y a través de la música y de la mirada de Maribel, lo que hemos intentado es mostrar por lo menos mi mirada. Obviamente, la película es tuya y tú la has interpretado y yo no estoy en todas las proyecciones, pero mi intención para nada era justo lo contrario, a través de los actores, a través del montaje, a través de la música y a través que el espectador sienta empatía por este personaje, no que lo juzgue. O sea, no le veo que el personaje es un espíritu, que hay algo malvado, ¿no? Sino porque al final lo he visto de cerca, pero acepto tu crítica, ¿eh? Acepto tu crítica. Tenemos allí otra pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, primero daros la enhorabuena a los actores, al productor, a ti como director, Gracias. a todo el equipo, porque me parece una película muy buena, me ha encantado. Lo he pasado bien desde el minuto cero. Qué bien. Ha habido un momento de drama, bueno, todo encierra un drama muy importante, pero visto con sensibilidad desde mi punto de vista. Creo que a mí me has llevado al sentir de cada uno de los personajes. Siempre como hilo conductor para mí era Maribel. Eso por un lado. Por otro, me ha gustado mucho cómo insertas, o sea, pasas desde la estética, desde mi punto de vista, choni, sin que sea peyorativo, Sí. ¿vale? Que tú mismo lo has utilizado, a la estética como más futurista. Por ejemplo, me ha encantado cómo insertas a los dos personajes en uno cuando bajan por la escalera. Me ha encantado ese efecto. Bien. También me ha encantado el efecto cuando están en el panel en blanco. En el mundo blanco, ¿no? En el Ese mundo blanco, infinito blanco. Porque ahí me transportas, me has llevado al futuro, dentro de la estética abigarrada que había de brillos y todo lo demás en el resto de la película. Y me ha gustado cómo vuelves a insertar, como si fuera un círculo, insertas a los personajes bajando la escalera y los insertas de nuevo cuando las dos personalidades se quedan en uno y ella se va. Me ha encantado. Pues, dime por qué has pasado de un lado al otro y bueno, y muchísimas gracias por todo. Gracias. Esto estaba preparado, luego te... No, ya, de broma. Me alegro que la hayas interpretado de esa manera. Digo, para mí era muy importante esta película, como he dicho, quería hacer lo opuesto de Blancanieves, pero lo mismo, porque los directores siempre hacemos la misma película. No sé si es porque no sabemos hacer otra cosa o porque las películas es parte de quién somos. Entonces, para mí era muy importante que esa primera parte fuese muy abigarrada, muy barroca, muy ruidosa, llena de color. Pero el clímax de la película, el pastel, es el mundo blanco. O sea, el pastel es la última secuencia. La película es lo que ha dicho José. La película es lo que tú has dicho. Es ese momento. Esa Maribel entre dos hombres. Esa Maribel con un marido que es un zafio y un posible hombre ideal, pero que es un amor imposible. Pero de alguna manera, afortunadamente, ese amor imposible le ha abierto los ojos. Entonces, tenía que ser en un mundo blanco. Torremolinos 33 era un homenaje también a Bergman. Tenía que ponerme Bergman ahí. Y era el momento de limpiarlo y que la atención del espectador estuviese ahí. Silencio, infinito, blanco, limpieza. Esta es la película. Sé
que esa secuencia provoca dos cosas. O la amas o la odias. Y lo sé. Y ya lo he recibido en comentarios. Hay gente que esa secuencia es como la que de limpieza, que la entiende, que aquí está todo. Y hay otros que al espectador sale. Porque se sale fuera de la norma, o sea, porque sale fuera de los convencionalismos. Es una película que está siempre, la palabra que están utilizando, y yo no es que haga las maneras con ningún sentido, las películas salen como salen, o sea, me dejo como el teclado es una ouija y salen, pero de alguna manera la tengo como inclasificable, entonces hay esa parte que se descoloca, pero bueno, pero me alegro que tú hayas entrado en ese mundo blanco y te haya gustado. Tenemos ahí otra pregunta. Quería decirte, Pablo, vienes de una película en blanco y negro, muda, y esta es todo color, todo colorido. Y yo quería preguntar, al utilizar tanto diálogo, ¿la dirección de actores ha sido la misma que utilizaste en Blancanieves? ¿O al ser muda tuviste que trabajar más con ellas la dirección? ¿O cómo ha sido realmente la dirección de actores? Bueno, yo y con José también podemos hablar del tema. El tema de actores, yo como director me lo planteo, yo estoy al servicio de los actores. O sea, yo no tengo un modo o una manera para trabajar y los actores se tienen que amoldar a mi forma de trabajo. Yo me amoldo a lo que José necesite, a lo que necesite Maribel o que necesite Antonio. Y cada uno necesita una cosa diferente, te lo aseguro. Pero mi aproximación fue la misma, ¿eh? Blancanieves, Torremolinos y Abracadabra. El primer paso en la dirección de actores es el guión. O sea, yo creo que el guión es el mapa del tesoro y ahí tiene que haber pistas para que el actor se agarre. Puede ser un modificador, un adjetivo, un detalle. Y luego, de alguna manera, la elección es otro momento clave en la dirección de actores. Yo confío. O sea, yo en el momento que sabía que era José, o sea, yo no me reuní con José diciendo, José, vamos a hablar, tengo que hacer una prueba. No, sabía que era José, lo vi. Y con Antonio y con Maribel no tuvimos que hacer pruebas, ni con Kim, ni con Pau. Hay ciertos actores que yo sé lo que puede dar y de alguna manera la elección era una dirección. Pero luego lo que es la clave es el trabajo de mesa, es encontrar el tono. Y yo trabajo desde la verdad, aunque hay ciertos personajes que son un poco más gran guiñol y un poco más estilizados, como puede ser Pau, pero en el caso de José trabajamos de la verdad, ¿no? Entonces, si quieres, José, ¿cómo trabajas tú o cómo de los actores o tu personaje en Pepe? Realmente nosotros pues hablamos en la cena, me dibujaste, pues lo primero que te pregunté yo es, quiero saber, Pablo, ¿cómo ves tú a Pepe? Quiero que me des pistas cómo lo has perfilado, o sea, cómo lo ves, cómo te suena, cómo te vibra, cómo es emocionalmente este personaje. Y me diste pista y entonces pues fuimos ensayando, realmente ensayando, y él viendo y yo proponiéndole desde la verdad interior, ¿no? Buscando un poco ese Pepe interior que yo mismo puedo tener, ¿no? Y sacando a flote pues esas inseguridades o la parte inmadura, pues toda esta parte, ¿no? Y eso sí lo tuvo muy claro Pablo desde el primer momento. Quiero que hagamos un papel desde la contención absoluta y verdad. Entonces, sí. Lo curramos, es cierto. La verdad que yo me he sentido muy a gusto trabajando con Pablo porque escucha mucho las propuestas y propone. No siento imposición y eso para un actor es importantísimo. Y cuando te pones al servicio, en este caso, la verdad que todos sentíamos de alguna manera que el guión era una gran historia, ¿no? Y es verdad que todo el equipo estaba muy ilusionado con lo que estábamos haciendo. Eso se notaba tanto en el equipo artístico como en el equipo técnico. Todo el mundo notaba, se respiraba una alegría especial en toda la gente. Entonces, pues estaba todo el mundo entregado y había mucha ilusión por el proyecto que estábamos haciendo. O sea, ya contar con eso ya de entrada es, pues me imagino que para ti, Pablo, es, vamos, o sea, y para nosotros los actores, pues en ningún momento, vamos, y hablando con Maribel y demás, yo no me he sentido en esa tensión de tenemos que hacerlo bien, pero tenemos que hacerlo bien desde la necesidad de proyectar emocionalmente algo bonito y dar algo, no está Pablo, a ver si le gusta, ¿no? Y eso a mí me ha encantado de trabajar contigo, ¿sabes? Que has sabido, bajo mi punto de vista, ¿no? Sacar lo mejor que hay dentro de cada uno sin necesidad de estar con el hacha cortando así, ¿no? O sea, creo más en esa línea de dirección de la proposición que de la imposición. Pues no quiero que hagas esto así. Pablo se molestaba con los actores en indagar dentro de cómo sentíamos el personaje nosotros.
y desde esa verdad de cada uno, él tiraba luego. Así lo he sentido yo. Yo creo que como director de alguna manera vas creciendo de proyecto en proyecto y sí que he evolucionado en esa manera de cómo trabajar con los actores. En una primera película te sientes que tienes que imponer, te sientes como que se espera de que el director casi vaya con pantalones bombachos, con un megáfono, gritando y ser como Erich von Stroheim. Eso es lo que de alguna manera tú hasta como director te haces tú y te das cuenta que dirigir es más escuchar, es más asumir que la película es un ser vivo y que crece y que se mueve y que tienes que tener mucha cintura y que tienes que ser agua. Entonces, en el momento que tienes un gran equipo y un director, más que otra cosa, es un seleccionador, como un seleccionador nacional. Yo cojo los mejores. El mejor director de foto para esta película, el mejor exacto. Entonces, una vez que están elegidos, el director tiene que facilitar y ser un poco, vamos a decir, el aceite de esta maquinaria. Y eso es lo que vas descubriendo a medida que hago más películas, ¿eh? Entonces, a mí no me importa, o sea, no me siento amenazado si José me dice, Pablo, creo que deberíamos, pues vamos a probar, si es cuestión de probar. Claro. Entonces, es un juego, claro. Pero eso vas un poco madurando, ¿eh? O sea, no es como que yo la primera película estaba... Y cada vez estoy como más... Llego al set, yo recuerdo la primera vez, el primer día de rodaje en Torremolinos en 73, yo creía que me moría. O sea, os juro que creía que me moría. O sea, sería el 2002, llegas, te viene un coche a buscar a las 6 de la mañana y tú eres el director y llegas allí y hay como camiones y walkie-talkies y cientos de personas y figurantes y todo el mundo te pregunta, te entra como... Es como... Pero bueno, pasas una y luego haces otra y luego haces otra y ya llega un momento que sigues yendo en tensión, porque obviamente el cine es una industria compleja y los rodajes son duros, pero por lo menos tienes un equipo que te cuida, que necesitas ese momento de burbuja entre los actores y el director. O sea, yo necesito que José y yo tengamos un momento, Maribel y yo, que podamos hablar y que nos miremos. Entonces, bueno, es un proceso, es un proceso. Tenemos aquí una pregunta. ¿Alguien levantó por allí? Sí. Sí, después, ¿qué pasaría si te quedases hipnotizado para todo? O sea, para todo. Buena pregunta. Pues es verdad que Jorge, cuando terminó la sesión, Jorge se iban y dijo, no, que vuelvan, que tengo que sí, lo dijo, es verdad. ¿Eh? Yo creo que vives errante como un ser vivo, pero como un zombie. Toda tu vida, y cuando llegas a 70 años, pues y te quedas ahí. Nah, es una broma. Y la otra pregunta es, ¿cómo cogéis a los niños? ¿Les llamáis o cómo? Sí. Mira, haces yo tengo una directora de casting y hace castings. Por ejemplo, en Blancanieves, ¿qué hicimos? Por ejemplo, ¿qué edad tienes? Pues tú te podías haber presentado perfectamente al casting de Blancanieves si hago Blancanieves 2, pero entonces, en el caso de Blancanieves lo hicimos abierto. O sea, obviamente vinieron niños que tenían experiencia, que habían trabajado en series, en agencias, pero hicimos llamamientos por Facebook, por internet, en Madrid, en Sevilla, en Barcelona. Por ejemplo, la niña de Blancanieves no había hecho nunca un casting, Sofía Oria, y ahora está trabajando con Enrique Urbizu, ha hecho muchas películas, pero no había hecho nunca un casting. Trabajaba en un grupo de teatro del colegio, o sea que yo creo que estando atenta hay veces que hay gente que también, niños que se apuntan a agencias también pero yo creo que lo más importante es, si te gusta la interpretación, es primero empezar en el colegio. ¿Cómo se llama? Queremos saber concretamente. José, a ver. Queremos saber. Mira, yo creo que lo mejor es que vayas a la Ruló donde está la otra niña, le das con una toalla mojada, entras tú con una peluca y ya está. Y ya está. Si tú, como eres buena actriz, además, esa pregunta que has hecho antes ya es merecedora de tener. ¿Cómo te llamas? Y aparte, ya tiene el nombre ya. Este aplauso para ti. Ya tienes un buen nombre, ya que es importante. Los niños nos pueden, está claro. Es sin maravilloso. Duda. Bueno, pues hay agencias, Penélope y otras, ¿no? Muchas. Sí, hay varias agencias que llevan de actores, niños, actores y demás.
Pero bueno, eso es su padre, ¿no? Pues seguro que tu padre puede contactar y llevarte. Pero vamos, imagínate dentro de 10 años, ¿te acuerdas de mi José? Yo era viejecito, que me dijiste que sería una buena actriz. Si te portas bien me dirás, te meto en mi próxima peli. Me dirás tú a mí. Pues ojalá. Tenemos otra pregunta. Bueno, yo os quería dar la enhorabuena a los dos. A ver, no te veo, hazme así con la mano. Vale. Hola. Os quería dar la enhorabuena a los dos. Me ha encantado la película, me ha enganchado desde el primer minuto. Gracias. Qué bien. Y bueno, el final me ha encantado, lo que ha dicho la señora esta, el clímax. Y yo te quería preguntar, porque es que me ha dejado alucinado la escena esta del personaje de Antonio de la Torre cuando está vestido de camarero, sí, y ve al mono y que está cuchillando a gente en la cocina. ¿El mono era de verdad o sea, es que me queda alucinado lo bien que está echado? El mono es un mono que ha trabajado con... Es la gran estrella de los monos. O sea, ha ganado más que José y yo juntos. O sea, hay una estrella de los monos, de los chimpancés, que vive en Francia, que ha trabajado con Catherine Deneuve, en serio. Pero vino con asesores, con los roulots. Bueno, estoy exagerando un poquito, pero no mucho. Sí, era de verdad. Lo que pasa es que la magia del cine. Y dejémoslo en la magia del cine. Porque yo creo que a mí a veces los extras de la película, cuando explican cómo se hacen es como si tú ves un mago y enseña cómo hace ciertos trucos o cómo hace que a uno le parten por la mitad o lo eleva. Entonces, obviamente, el cine es ilusionismo. Y yo con decirte eso, obviamente no podíamos tener... O sea, bueno, es verdad que murieron 3 camareros o 4 en aquella secuencia. Yo lo que sí noté del mono es que estaba un poco subidito. Yo llegué el segundo día y dije, buenos días. Claro. Y ni ahí te pudras. A mí no me dijo nada. A lo mejor debería decir cómo miró así, como si no me conociese de nada. ¿No? Digo, bueno, venga. En francés, claro. No, ni en francés ni nada, no contestó. Los animales, en cuanto se vienen arriba un poco, luego... Por eso Hitchcock no quería trabajar con ellos, porque los conocía. Qué bueno. Pero una cosa que sí que es verdad, yo os diré que estuvimos... Bueno, primero él estuvo ensayando... Es verdad que tuvimos que mandar el guión y sus entrenadores en Francia, mandamos un trozo de La Grúa, el tío ensayaba un montón de... O sea, todas las acciones que hace durante un mes tuvo que ensayarlas con los entrenadores, ¿no? Y luego ya vino... Pero mi gran sorpresa fue que todas las mañanas cuando yo iba a la mesa de catering se estaba tomando un café con leche. En serio. O sea, os lo juro. Pues por eso ese día pasé yo. Y le gustaba con mucho azúcar, ¿te acuerdas? Sí, se estaba tomando café. En serio, no exagero, ¿eh? Estaba así. Y luego hacía así. Y tú estabas en la misma mesa con él, tomándote tus Martínez. Un silencio, digo, bueno. Cosa más engreída. No, la verdad es que sacamos... Era adorable, en serio, era muy muy fácil. Había trabajado, no sé si ves la filmografía, no sé, poco seco, poco seco. Pero bueno, poco primadona. No quiero desmontar el mito del mono. Pero había trabajado, pero fue muy fácil, era muy dulce, muy amable y todo fue muy suave. Pero sí que es verdad que hay la magia del cine que consigues que parezca otra cosa, ¿no? Y que de repente ves la película, o sea, vamos a decir, las películas hay que verlas y luego si las analizas empieza, esto, si la ves, la haces con la pausa. Oye, Pablo, yo tengo una pregunta que te quiero hacer. ¿Un mono si se droga y luego lo deja, pasa el mono? No, es una pregunta absurda porque me acabo de caer ahora mismo en la cuenta, era tonta. ¿Tenemos ahí otra pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Enhorabuena primero. Tengo curiosidad por saber cuál es la razón por la cual habéis salido directamente a salas. ¿Es una decisión de producción, de distribución, de ambos a la vez? Porque resulta extraño que una persona como tú, con la trayectoria anterior, haya decidido directamente salir en salas. Que tenía en verano, ¿no? No, en verano no, me refiero en salas directamente, sin haber pasado por festivales. Vale. Mira, los directores nos dejan, bueno, algunos tenemos la suerte que nos dejan hacer las películas. O sea, yo he tenido la suerte de que mis 3 películas las he podido hacer en libertad, tanto el reparto como el montaje final, pero hay una serie de cosas que al director de alguna manera lo apartan, así como si fuese la peste, que es el cartel, el tráiler y la fecha de estreno.
Entonces, es un poco el precio que pagas por la libertad de hacer tus películas, como porque en esta película, de alguna manera, he tenido carta blanca, y no es por chulería, pero afortunadamente he tenido carta blanca. He tenido unos productores que han creído en mí, y no ha habido imposición ni de televisiones ni distribuidores. Entonces, es el montaje que yo quería hacer y lo he hecho de la manera... Pero una vez que dices, hasta aquí te hemos dejado, compañero, entonces ya entran otros factores. Entonces, en el caso este ha sido la distribuidora Sony, su negocio es la distribución. Entonces estudian las fechas del año, pero de una manera científica, o sea, en serio, con escalas, con programas. Entonces, 4 de agosto, eso lo dices con un poquito de antelación, 4 de agosto, ¿qué se estrena? ¿Qué no hay? ¿Cine español? ¿Qué no hay? Sí, comedia, no. ¿De qué manera? ¿Cuántas copias? Y sí que es verdad que la primera vez que me lo dijeron era como... Pero luego una vez, o sea, obviamente también es parte de nuestra profesión, luego positivizas todo, le das la vuelta y yo estoy encantado, porque ha sido una suerte de poder estrenar en un momento donde éramos la única película española, con una distribuidora que ha permitido llegar a todo el mundo, a toda España, con muchas copias, aun teniendo lo que llaman ellos, los distribuidores llaman el público afín. El público afín le llaman al público afín al director, que es más urbano, que es un público, pues, Madrid, Barcelona, Bilbao, más de ciudad, menos de multisala. Entonces, han permitido juntar 2 tipos de público, y afortunadamente yo creo que han acertado, porque de taquilla ha ido bien y ha podido llegar. Nosotros lo que empezamos es la carrera internacional, la carrera festivalera empieza ahora, pero empieza internacional. No hemos hecho un festival. Nosotros, hoy lo puedo decir porque ha salido hoy, vamos al Festival de Londres en octubre, que es como es un gran festival de cine. Entonces vamos al Festival de Londres. Entonces ahora empieza como ese proceso, pero bueno, pero sí que es verdad que por España no hemos empezado con ningún festival. José, yo quería preguntarte, tienes una gran carrera como cómico que todos conocemos, también una carrera como doblador de películas de animación, y en los últimos años has empezado a hacer papeles en películas, en Alex de la Iglesia, con Pablo. Yo te quería preguntar un poco sobre esta nueva faceta tuya, que de alguna forma siempre tuviste un poco esa ambición de ser actor, de trabajar con grandes directores. ¿Es algo que te permite reinventarte? Yo soy una persona infinitamente inquieta. Yo creo que Pablo y yo hemos hablado, somos contadores de historias, y además tenemos la necesidad de contar cosas a través de la escritura, en el caso de Pablo, y rodando a través de poniéndote tú y contando cosas. Yo soy una persona que necesito contar historias, soy una persona que necesito emocionar hacia la sonrisa, hacia la carcajada o hacia lo emotivo, porque me emociona interiormente tanto hacer reflexionar a una persona o intentar sacar una pequeña lagrimita de un momento bonito como una sonrisa. Entonces, proyectos que unen estas 2 cosas a mí me parecen un caramelo, ¿no? Como fue en su momento La Chispa de la Vida, o ahora Abracadabra. Y efectivamente sí, tengo ese anhelo de continuar en esto. Eso no significa que yo renuncie o deje mi trabajo, ¿no? Pues iré compaginando, ojalá y tenga que ser así, ¿no? Pero que tengo un anhelo muy, muy grande de poder estar y poder seguir siendo contador de historias, venga la que venga, ¿no? He tenido la gran fortuna, en este caso con Pablo, de estar en un proyecto que me parece, pues como le decía, ¿no? Me emociona tanto como pueda ser la Rosa Púrpura del Cairo o Medianoche en París, ¿no? El cine de Pablo yo sí lo veo entroncado con el de Woody Allen, ¿no? Me gusta que son narradores y no tienen miedo a tirarse a la piscina y hacer cuentos. Ficción dentro de la ficción, que es lo que yo digo, ¿no? Y para eso hay que ser, por eso yo considero que Abracadabra es un guión valiente, por la forma y el fondo, como lo ha contado y lo que cuenta en realidad, ¿no? Y yo pues sí, me encanta estar aquí, soy una persona, sí, efectivamente, quiero seguir haciendo cosas de estas, que es un lujo, ¿no? Yo creo que somos unos afortunados por tener el altavoz para contar a la gente historias. Así que... Pues si alguna pregunta más, o tenemos aquí una pregunta, 2 preguntas más y... Enhorabuena por la película. Quería preguntar, el 7 de septiembre se
se dice la película española preseleccionada para los Oscars. Sí. Y si estás ilusionado y si te ves algún día con la estatuilla en la mano. Emocionado, sí. Es un subidón. Cuando nos dieron la noticia, saltas de alegría, gritas, y nos ponemos en contacto todo el equipo y sobre todo porque también piensas en que es que la palabra Oscar, como pasa con los Goya también, son palabras imán. O sea, la palabra Oscar preseleccionada a los Oscars, de repente la taquilla sube, y eso es fantástico porque nosotros lo que hacemos es películas para que vaya la gente a verla, y necesitamos un altavoz, necesitamos maneras de conectar, de comunicarnos con vosotros, con el público. Yo hago películas para vosotros y es lo único que deseo hacer. Entonces, de repente estar preseleccionada a los Oscars, qué bien, más gente va a ir a verla, y es verdad que fue más gente a verla. Y tener un Oscar, una vez lo cogí. Fíjate, cuando yo estuve viví 9 años en Nueva York, estudié cine allí con una beca del gobierno vasco, y un compañero de mi clase, su padrastra había ganado un Oscar en el año 90, y resulta estaba en su casa y lo vi, lo cogí, pesa un montón. Es como también los Goya pesan, los Goya, yo tengo unos cuantos, pero el Oscar es como... Y claro que te hace ilusión. O sea, obviamente digo que ¿quién no? O sea, yo soy mitómano. Fíjate qué ilusión que nos vamos José y yo a la alfombra roja con nuestros smokings allí. Y hacemos el numerito de baile ahí de arranque. Yo si voy algún día es para no venir de vacío. Es decir, lo importante, pues yo considero que lo importante no es ganar el Oscar, es traértelo. ¿Cómo? Con porras, toallas mojadas para no dejar señal, y traerte el Oscar entre toallas del hotel. Porque ya cuando pasen 15 años, ¿quién va a decir lo ganó o no? Tú lo tienes en las estanterías y para impresionar a la visita siempre viene bien. ¿Entiendes? Ahí está. Y encima ni hablar de eso. Pasa la gente y dice... Y tú como que le restas importancia al tema. Hablas de otras cosas. En ese momento te faltó picardía. Cuando tuviste el Oscar en la mano fue la tuya. Fue el momento, ¿no? El momento. Bueno, tenemos un Oscar arriba de verdad, la tercera planta, el de Bon Blake. Es verdad si que Bon sí que tocarlo. A lo mejor yo creo que mucha gente pasará como una especie por la cabeza. ¿Me invitáis a verlo? No quiero peligro. La cámara de vídeo que se le ve a José como... entre las toallas, ¿no? Hurtando ahí, en blanco y negro. Parece mentira, pero ha pasado casi una hora de coloquio y tenemos otra pregunta. No, pues nada, daros las gracias por este magnífico trabajo y desear la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Y a ustedes. Muchas gracias. Gracias.